Dios concede los deseos de tu corazón. Y vamos a comprender esa realidad de cómo Dios hace o realiza esa posibilidad o ese deseo nuestro de tener los anhelos de nuestro corazón. Dios concede los deseos de tu corazón, de mi corazón. Y hay un texto en la Biblia que expresa de una manera muy especial una serie de principios. Hoy quiero compartir con ustedes 7 principios, no son los únicos, 7 principios que enseña Dios para que se concedan los deseos de nuestro corazón. En esos 7 principios vamos a encontrar algo muy bonito. Así que yo quiero que me acompañen a la lectura de este texto de las Sagradas Escrituras en el Salmo 37, los versículos 1 al versículo 9. Salmo 37, versículos 1 al 9, dice Salmo de David, y aparece una letra o una expresión, Aleph. No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Es palabra de Dios. Antes de entrar a desarrollar algunas cosas de ubicación del texto, yo no sé si algunos, cuando estaban viendo que estaba haciendo la lectura, vieron que habían algunas expresiones como Aleph, Bet, Gimel, Dalet, ¿cierto que las vieron ahí? Voy a explicar esto para que entendamos, no es la expresión original de algo que se utiliza en la poesía hebrea. Los salmos pertenecen a una forma de literatura, a un género literario que fue muy difundido en el Antiguo Testamento, que eran especies de cánticos, himnos o estrofas, y eran la forma en que en ocasiones el pueblo celebraba su fe y lo unía de tal manera que utilizaban instrumentos, y los salmos no eran leídos, los salmos eran cantados y celebraban de esa manera la fe. Hay muchos tipos de salmos, pero el Salmo 37 pertenece a un género de salmo que se llama salmo sapiencial, o sea, un salmo que enseña principios de la sabiduría de Dios. En la Biblia hay libros que tienen géneros literarios, o sea, formas de escribirse. Hay libros que cuentan historias, hay libros, por ejemplo, que hablan de cuestiones proféticas, y hay un tipo de literatura que se llama literatura sapiencial, literatura que enseña formas de vivir la vida. Pues bien, este salmo es un salmo que es un llamado salmo sapiencial, un salmo que enseña principios de sabiduría, principios para vivir de manera adecuada y correcta la vida. Pero los hebreos tenían una forma muy bonita de escribir y utilizaban algo que se llama acróstico, que nosotros lo conocemos. Cuando se escribe un acróstico, usted empieza, por decir algo, si va a utilizar el abecedario, usted empieza la primera palabra o la primera estrofa con A, si es por estrofa la segunda por B, la tercera por C, y así. Resulta que el Salmo 37 utiliza todas las letras del alfabeto hebreo. Aleph es la primera, la segunda es Bet, la tercera Gimel. En el idioma original, cada una de estas versículos que leímos aparecen con esas letras. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que vamos a ver? Que es una forma de inspiración poética muy bonita, pero al mismo tiempo supremamente profunda.
Y el Salmo 37 trata de un problema que nos atañe a todos los seres humanos. ¿Por qué a las personas que en ocasiones actúan mal, que no hacen las cosas bien ante los ojos de Dios, parece que todo les saliera y que prosperaran? ¿Y por qué a la persona que actúa bien, que actúa con principios, parece que las cosas no le salen como realmente debieran? Entonces el Salmo 37 es un salmo que va a decir, mira, tú quieres conseguir y alcanzar los deseos de tu corazón, pero en ocasiones miras y tienes referencia a otras personas que en ocasiones actúan mal. Yo quiero decirte que si quieres que en tu vida te vaya bien y que esos deseos de tu corazón, que es ser feliz, que es prosperar, que es avanzar, que es crecer, por favor, aplica estos principios. No sigas los caminos de los que van de una manera contraria a los principios de Dios. Así que vamos a estar enseñando 7 principios para que Dios conceda los deseos de tu corazón, y vas a darte cuenta cuando aplicamos esos principios, cada uno de ellos, las implicaciones que tienen para nuestra vida. Así que vamos a hacer el recorrido en esos 7 principios. En estos 7 principios vamos a encontrar 2 cosas que no debemos hacer y 5 que debemos hacer, para que no solamente sean concedidos los deseos de nuestro corazón, sino que adicionalmente recibamos otros beneficios. Así que vamos a hacer el recorrido por cada uno de los versículos y vamos a leer nuevamente el versículo 1, y vamos a leer, ahí aparece la letra Aleph, que hace referencia a la primera. No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Voy a tratar aquí un principio, aunque aparecen 2, porque uno va a aparecer en los versículos finales. Y ese, primero el enojo y segundo la envidia, pero quiero detenerme en el que aparece aquí. Una de las cosas que Dios le pide a una persona que quiere prosperar es que saque de su corazón la envidia. Dice, no te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias. Aunque aparentemente muchas personas que actúan de manera injusta prosperan, la Biblia dice, no envidies, no sientas envidia. Porque da una razón, porque pronto se marchitan como se marchita la hierba. Esto es, en otros términos, puede ser que los veas prosperar por un instante, pero el resultado final de sus acciones significará en sus vidas finalmente pérdida, muerte. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final de ellos está la muerte. La Biblia dice que la riqueza ilusoria disminuye, pero que la junta poco a poco la aumenta. Una de las tentaciones que tenemos los seres humanos es la tentación a sentir o experimentar envidia. Es más, hay personas que dicen, yo le tengo envidia, pero de la buena. No existe envidia ni buena ni mala. Cuando sientes algo frente a otra persona, habla de admiración, habla de inspiración. Me inspiro, me motivo, admiro lo que hay en otra persona, porque la admiración es un principio de reconocimiento de lo que hay en el otro, pero entendiendo que cada uno tiene que desarrollar lo que le corresponde. La envidia parte del deseo de querer tener lo que el otro tiene, y la persona que tiene envidia hace 2 cosas: o desea tener lo que el otro tiene y hace todo lo posible por tenerlo, y si no lo alcanza, la envidia lleva a desear que al otro le vaya mal para que deje de tener lo que tiene y quede en las mismas condiciones que yo estoy. Ese es el problema de la envidia. Y entonces Dios dice, si quieres prosperar y conceder los deseos de tu corazón, cuida tu corazón de que no se despierte envidia. Porque la envidia va a estar unido con la ira y el enojo.
Por eso el versículo 1 dice, no te irrites, que enseguida vamos a ver el tema de la irritación y del enojo como otra cosa que no se debe hacer. Por ejemplo, la Biblia nos cuenta la historia en los orígenes de dos hermanos, Caín y Abel. Y Abel era un hombre que le gustaba la excelencia. Caín era un hombre que procuraba hacer su trabajo, pero la excelencia no era una norma de medida en él. Para Abel la excelencia era una norma de medida. Y claro, los resultados de Abel eran superiores a los que obtenía Caín. Y Caín sintió envidia de su hermano. Y la envidia lo llevó a sentir enojo. ¿Por qué? Porque la persona que envidia normalmente experimenta algo que se llama impotencia. Y la impotencia genera rabia y enojo. Una persona cuando desea algo de otra persona empieza a sentir impotencia porque dice, porque él tiene lo que yo no tengo, porque a él le es tan fácil y a mí tan difícil. Y el no poder tener eso controlado hace que sientas impotencia, y esa impotencia te genera ira, y la ira te puede llevar a tener acciones equivocadas. ¿Qué dice Dios? ¿Quieres que sean concedidos los deseos de tu corazón? Por favor, número 1, destierra la envidia de tu corazón. Y no llame, no, yo siento envidia de la buena. No, no hay envidia de la buena. Llama a eso admiración, llama inspiración, llama motivación. Esta persona a mí me inspira, me motiva, admiro lo que la persona tiene. La admiración es válida, claro, pero la admiración parte del reconocimiento de lo que hay en el otro, entendiendo que lo que tiene el otro, Dios se lo entregó, la persona lo cultivó y pertenece a su realidad. No necesariamente es mejor o peor que lo que yo tengo, simplemente es diferente. Primer principio entonces. Segundo principio, vamos al versículo 3. Perdón, antes de pasar al 3, da la razón de por qué no debes envidiar. Porque pronto se marchita como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Esto es, cuando envidias el camino de los que están viviendo de espaldas a Dios, cuando envidias el camino de las personas que actúan con injusticia, ves el reflejo, ves el fulgor de algo que en principio tú dices, a esa persona le va muy bien, entonces voy a hacer lo que él hace. Y Dios te dice, no lo envidies, no sigas ese camino, porque eso que ves tan fulgurante, mañana se secará como la hierba. Versículo 3, la segunda letra del alfabeto hebreo, Bet. Confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel. Segundo principio, confianza en el Señor, confía en el Señor y hace el bien. Confianza con acción. Confianza con acción. Si lo primero es desterrar de tu corazón la envidia, lo segundo es una confianza que se establece de una manera proactiva. ¿Quieres que los deseos de tu corazón sean concedidos? Tienes opciones. Puedes confiar en tus propias fuerzas. Puedes confiar en las fuerzas de Dios. O puedes confiar en las fuerzas del mal. Por eso el texto dice, confía en el Señor y haz el bien. Porque una persona no puede decir que confía en el Señor y hace lo malo. No, yo confío en Dios, pero voy a hacer algo equivocado. ¿No sería esa una confianza en Dios? Cuando el ser humano coloca su confianza en sus propias fuerzas, en su inteligencia, en su capacidad, en su sabiduría, tiene un serio problema. Y es que las fuerzas del ser humano son limitadas. Y es que las condiciones del ser humano también son limitadas. Hay veces algunas personas dicen, yo consigo esto o dejo de llamarme de tal forma. Y después se dan cuenta que no lo lograron. Tampoco se cambian el nombre, pero finalmente se dan cuenta que el ser humano puede actuar de manera jactanciosa. El ser humano, en la medida en que crece, va desarrollando una autosuficiencia, una jactancia que se traduce en una palabra orgullo.
Y la Biblia dice que tras el orgullo viene la caída, tras la humildad la prosperidad. La humildad es el reconocimiento de los límites. ¿Quieres que Dios conceda los deseos de tu corazón? Primero destierra eso. Segundo, decide en quién vas a colocar tu confianza. En quién vas a depositar tus fuerzas. Y la manera de demostrar que depositas tus fuerzas en alguien es hacer lo que ese alguien te marca como pauta. Una persona no puede decir que confía en otro y lo que le recomienda a la persona no lo hace, sino que hace algo contrario. Por eso dice, confía en el Señor y hace el bien. La palabra confianza es la misma expresión, tiene la misma raíz de la palabra fe, que es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de cosas que no vemos. La confianza es un acto de decir, yo renuncio a mis orientaciones y a mis principios y decido que los principios que orienten mi vida no sean los míos, sino que sean los de Dios. Entonces, si quieres empezar a que los deseos de tu corazón sean concedidos, entonces destierra sentimiento negativo, trabaja y lucha por quitar de tu corazón la envidia. También el enojo, que ahora lo estaremos viendo. Pero adicionalmente, confía en el Señor, confianza en Dios. La Biblia expresa a través del profeta Jeremías, dice, maldito el hombre que confía en el hombre y en él busca su apoyo. Será como un árbol plantado en el desierto. Pero bendito el hombre que confía en el Señor. Será como árbol plantado a orillas de un río, que siempre dará fruto. ¿Cuál es el problema de confiar en el ser humano? Los seres humanos tenemos tres situaciones o tres circunstancias frente a una realidad. En ocasiones cuando prometemos algo lo realizamos. En ocasiones cuando prometemos algo mentimos. Y en ocasiones cuando prometemos algo cambiamos de opinión. Por eso la Biblia dice que Dios no es como los seres humanos, ni miente ni cambia de opinión. Porque los seres humanos en ocasiones pueden hacer una promesa y esa promesa la hacen sin darse cuenta y pueden terminar mintiéndole a una persona. Es más, a muchas personas les cuesta creer en Dios porque han visto en ocasiones que personas que en cierta medida han depositado su confianza le han defraudado. Y la persona aprendió un esquema de desconfianza y de sentirse defraudado. Entonces finalmente siente que Dios será como muchas personas que le han fallado, porque tu papá te falló, tu mamá te falló, tu mejor amigo te falló, la persona que te prometió, que te dijo, veas, mejor dicho, haga lo que tenga que hacer, que yo, métase en ese proyecto, en ese propósito, que yo le prometo que no lo dejo abandonado. Pero resulta que en el camino la persona o te mintió o cambió de opinión. Porque muchas veces una persona dice algo en una realidad hoy, pero si la realidad le cambia mañana no podría hacerlo. Hay personas que le dicen, no se preocupe, que como sea, entre a estudiar a esa universidad, que yo le prometo que cada semestre le voy a ayudar y le voy a cobrar. Es más, mire, aquí está para que empiece a estudiar. Lo que esa persona no sabía fue que en el camino sus circunstancias cambiaron y entonces en mitad del camino le dijo, no te puedo ayudar, pero tú me dijiste que me ibas a ayudar, yo hubiera entrado más bien a una universidad pública, he hecho algo. Sí, pero yo no contaba con esto. Lo que está diciendo la Biblia es que no siempre cuando le fallas a otra persona, le fallas porque tengas malas intenciones, sino porque el ser humano está condicionado por circunstancias. Por eso la confianza en el Señor varía de la confianza en el hombre, que tiene limitadas fuerzas. Los que confían en las fuerzas del mal terminan comprendiendo una realidad, que el enemigo o el diablo promete mucho, no da nada y lo quita todo. Que él solamente vino para robar, matar y destruir. Y solo hace eso. Por eso dice, confía en el Señor y haz el bien. Siguiente principio, volvamos nuevamente al versículo 3. Establécete en la tierra y mantente fiel. Si el primer principio es dejar a un lado la envidia, si el segundo es la confianza, el tercero es la fidelidad. Establécete en la tierra, camina, pero trabaja la fidelidad, sé fiel. Y la fidelidad tiene que ver con un tema de coherencia, de congruencia. Procura ser fiel a los principios que Dios te ha establecido.
Por eso la confianza y la fidelidad van de la mano. ¿Quieres que Dios conceda los deseos de tu corazón? Deja a un lado la envidia. Segundo, establece y coloca tu confianza. Tú puedes decir si la colocas en tu propia capacidad, en la capacidad de otras personas. Decide si vas a colocar la confianza en una obra del mal o en el mal mismo. Hay gente que coloca eso, hay personas que lo hacen de esa manera. O si decides confiar en el Señor y si lo haces, haz el bien. Pero después mantente fiel, establécete en la tierra, esto es, con los pies en la tierra, con tu realidad, con lo que hoy estás viviendo. Sé fiel a los principios que Dios te da. Porque hay momentos donde quizás algunos decimos, ¿será que sí justifica? Porque yo hago las cosas que corresponde a Dios, pero yo veo que mi realidad no cambia. Dice, establécete en la tierra y mantente fiel. La fidelidad es un elemento fundamental e indispensable. Porque cuando una persona es fiel, Dios dice, te puedo conceder algo porque sé que vas a estar permaneciendo fiel. Cuarto principio. Vamos al versículo 4, por favor. Versículo 4. Vamos al versículo 4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Primero, dejar a un lado la envidia. Segundo, confianza en el Señor haciendo lo bueno. Tercero, fidelidad, viviendo en nuestra condición terrenal. Estamos hablando del siguiente principio. Cuarto principio, cultiva la intimidad espiritual. Cultiva la intimidad espiritual. Deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor. ¿Qué es deleitarse en el Señor? Cuando una persona empieza a cultivar la intimidad espiritual, empieza a ocurrir algo que Jesús lo estableció de esta manera. Poned vuestra atención en el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Quizás este sea el corazón de toda la enseñanza de estos principios. De otra manera, cuando empiezas a hacer de Dios el centro de tu vida, las demás piezas empiezan a encajar alrededor de esa pieza central. Como cuando tú colocas una columna principal, en torno a esa columna principal vas edificando muros. Cuando dice deleítate en el Señor, permítele a Dios que Él sea el que motive tu corazón. Permítele que Él sea el centro. Y cuando Dios es el centro de tu vida, las demás cosas empiezan a organizarse en torno a ese centro. Una de las cosas importantes que lo establece la Biblia de una manera particular es que cada vez que un ser humano empieza a hacer de Dios el centro de su vida, empieza a recibir aquellas cosas que curiosamente por otros medios de manera infructuosa ha querido alcanzar. Porque finalmente todo lo que queremos los seres humanos se termina finalmente estableciendo en términos de sentimientos, de principios, de voluntad, de emociones. Cuando tú quieres conseguir algo, en ocasiones detrás de ese algo quieres conseguir paz, tranquilidad, felicidad, amor, compañía. Pero resulta que cuando una persona empieza a deleitarse, y deleitarse es un tema de cultivar la intimidad espiritual. ¿Han visto ustedes cuando una persona se está deleitando en algo o en alguien? Y cuando digo algo es cuando una persona, por ejemplo, va a un lugar y está mirando un paisaje hermoso y queda extasiado y la persona le pregunta, ¿tú viste lo otro? Y dice, no, sinceramente me perdí. O como cuando una persona ama profundamente a otra persona, todo lo demás que está al lado pasa a un segundo plano. Literalmente ni siquiera alcanzas a percibir, porque el mundo tuyo en ese momento se convierte en el mundo de esa persona. Cuando empiezas a deleitarte en el Señor, y entonces empieza la preocupación a decirte, ay, tienes que resolver esto, tienes que resolver esto. Y dices, ay, no sé, déjame que estoy aquí con el Señor. Y entonces pasan minutos, pasan horas, y llega un momento donde absolutamente nada más importa. ¿Sabes por qué? Porque experimentas una sensación, un sentimiento tan grande de poderte profundizar en ese estado de intimidad, que los minutos, las horas pasan. Una persona está enamorada de otra, y las horas parecen minutos o segundos, ¿o no? Y uno termina literalmente diciendo,
Ay, pero tan rápido. Y cuando te deleitas y estás enamorado de una persona, no importa el lugar, no importan las condiciones. Y entonces estás disfrutando con esa persona, estás disfrutando de ese algo o de ese alguien, y todo lo demás pasa a un segundo plano. Por ejemplo, hay personas que les encanta bucear, y una persona empieza a bucear, y uno de los peligros cuando las personas están buceando, los que han tenido la oportunidad, es que tienen que estar con alguien controlando el tiempo que están en la inmersión, porque empiezan a ver cosas maravillosas en las profundidades del mar. Entonces ven las tonalidades, ven las diferentes peces, todo lo que es la fauna marina, y empiezan a ver, y pasa el tiempo, y cuando menos piensan han transcurrido 20 minutos, media hora, una hora. Pero es lo que le pasa al niño cuando está jugando, de pronto cuando está en la piscina. Lo que está diciendo este principio es: si cultivas la intimidad con Dios, ¿sabes qué va a pasar? En la intimidad con Dios, Dios va a empezar a depurar tu corazón y va a sacar todo aquello, y tu corazón va a ser libre de tener intenciones o deseos no sanos. La llenura de Dios impide las circunstancias adversas o difíciles que traen nuestros vacíos y nuestros conflictos no resueltos. Voy a explicarlo de esta manera. Cuando una persona se ha alimentado bien, ha almorzado bien, ha comido bien, si la persona ha almorzado bien y lo ha hecho de una manera saludable, la probabilidad de que en un momento determinado pueda terminar adquiriendo o consumiendo un alimento que le hace daño termina siendo menor, ¿o no? Pero si una persona no tiene esa llenura, es posible que cualquier alimento que le hagan daño puede parecerle atractivo y finalmente causarle un daño profundo. Por eso la clave es la intimidad espiritual. Casi que la intimidad espiritual es el centro, es el corazón de esos principios, porque cuando tienes intimidad espiritual, Dios empieza a quitar de tu corazón el enojo, la envidia. Cuando empiezas a tener la intimidad espiritual, empiezas a conocer al Señor. Cuando lo conoces, te das cuenta que Él es fiel, que Él es misericordioso, que es soberano, que su gracia está contigo, que te acompaña, y entonces la intimidad te empieza a generar un estado de confianza en Dios. La intimidad te empieza a generar un estado de decir: Señor, yo quiero caminar contigo, y conociendo su fidelidad empiezas a cultivar esa relación que se traduce también en fidelidad. Deja a un lado la envidia, confía en el Señor, mantente fiel y ama al Señor con ternura. Continuemos, por favor, versículo 5 y 6. Vamos al versículo 5 y 6. Viene la tercera letra del alfabeto hebreo, Gimel. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Cuando empiezas a manejar, entonces ya no solamente confías, ya no solamente eres fiel, no solamente tienes intimidad espiritual, sino que empiezas a buscar la dirección espiritual. ¿Qué es buscar la dirección espiritual? Volvamos al versículo 5, por favor. Encomienda al Señor tu camino. En otras palabras: Señor, yo necesito que tú me direcciones. Yo necesito que tú me marques la pauta. Y como necesito que me marques la pauta, como he aprendido a tener intimidad espiritual, los papeles cambian. Hay dos formas en las que una persona puede avanzar. Y una forma en la que una persona puede avanzar es empezar a trabajar desde sus fuerzas y decirle al Señor: te presento este proyecto, y Dios dice sí, no, sí, no, sí, no, y entonces te desgastas en esa manera. O hay otra forma donde tú tienes intimidad con Dios, lo aprendes a conocer, y en el amor terminas conociéndole los gustos a Dios.
Cuando una persona cumple años, normalmente hay personas que le hacen regalos a otras personas. La probabilidad de que una persona acierte que no tiene intimidad emocional con esa persona es más baja que alguien quien tiene intimidad emocional con la otra persona. Por ejemplo, una persona le va a regalar algo a otra persona de la cual no tiene cercanía y compra de acuerdo a su gusto. Y muchas veces, no sé si les ha ocurrido que les han regalado cosas a ustedes que ustedes dicen, agradezco el regalo, pero no es para nada de mi gusto. Es más, algunos de esos regalos terminan siendo regalos para otros. Hoy estaba en un lugar y vi a una persona de una empresa regalando un regalo que le dieron. Le dijo a la persona, ven, regalemos eso que, pues me regalaron algo que yo no lo voy a usar. Pero escucha esto, si alguien ama a otra persona, el regalo que le va a dar tiene una muy alta probabilidad, no solamente que le guste, sino que sea a la medida. Porque la persona va a decir, yo sé que le gusta a él, yo sé que le gusta a ella. Es más, cuando esté allá le van a decir, venga, ¿y por qué no le da esto? Le dicen, no, es que no es de él. Es que yo sé que la talla es esto, funciona de esta manera. ¿Sabe por qué? Porque la intimidad conlleva un elemento de dirección. Te lo voy a traducir de esta manera. Cuando empiezas a tener intimidad con Dios, la dirección de Dios es más fácil para tu vida. ¿Sabes por qué la dirección es más fácil para tu vida? Porque encomendándote, teniendo intimidad con Dios, vas a poder entender qué es lo que le gusta a Dios. Pero aún más, Dios va a llegar en casos específicos en que no te va a dejar vueltas, sino que te va a decir, yo quiero que hagas esto. Y entonces Dios te va a marcar la pauta. Entonces Dios te va a decir, con un pensamiento, con una persona, con algo, Dios va a empezar a encomendar, a dirigir tu causa y vas a ver la sobrenaturalidad de Dios en la cotidianidad. Por una sencilla razón, porque has decidido tener intimidad espiritual, pero has decidido buscar la dirección espiritual. La intimidad espiritual termina convirtiéndose en la dirección espiritual. Una persona no puede decir que confía en el Señor, pero busca otra dirección. Porque una persona dice, venga, es que yo tengo intimidad con Dios, entonces yo quiero estar bien con Dios. Señor, muéstrame qué debo hacer. Y hay tres formas en las que Dios le muestra a una persona lo que debe hacer. Forma número 1, la intuición. Por intuición Dios te dice, ¿qué es lo que dice? Entonces por intuición Dios te va a decir, no me digas que te vas a gastar todo el dinero que trabajaste tan fuerte ahora en diciembre para quedarte endeudado. Por intuición dice, no, yo no quiero que estés así. Pero es posible que a alguien la intuición no le funcione. Entonces cuando no usa Dios la intuición, usa los principios. Entonces Dios te puede mostrar a través de la palabra de Dios principios que puedes aplicar. Y Dios te dice, ¿quieres mi dirección? Te voy a decir algo, que si vas a alcanzar, a mí no me gusta lo que consigues con ganancias malavidas o con ganancias injustas. Ese no es el camino. Si vas a conseguir algo atropellando a los demás, te quiero decir que hay un principio que yo dejé establecido: haz con los demás como quieres que hagan contigo. Entonces ese no es el camino. Entonces Dios va a utilizar los principios, Dios va a utilizar la intuición, pero hay casos donde Dios literalmente va a utilizar la sobrenaturalidad. ¿Y sabes qué es la sobrenaturalidad? Que Dios va a hacer cosas con tu vida cuando tú dices, Señor, la intuición no quedó muy claro, los principios me dejan cierta duda. Por ejemplo, elegir entre lo bueno y lo malo en un camino es fácil, porque Dios te dice, pues ¿qué te dice la lógica? Que eso no está bien. ¿Qué te dicen mis principios? Que no está bien. El problema es cuando tienes que elegir entre lo bueno y lo mejor. Ay, Dios mío, ¿será que hago esto o hago esto otro mejor? ¿Será que me aguanto con tener el carro, lo mejoro? Porque veo que tengo esto y tengo la forma y voy a hacerlo. Y entonces estás con la duda y entonces escuchas voces, no, aguántate. Otros te dicen, no, mira, es una oportunidad, puedes mejorar, eso te va a ayudar. Y entonces estás debatiendo entre si lo haces o no. Entonces te debates, por ejemplo, si tienes que entrar a estudiar a tu hijo a un colegio o tenerlo en otro. Y entonces te debates y haces las cuentas, pero ¿será que lo hago? ¿Y cuáles son las implicaciones? Y consultas. Entonces la intuición no te da la respuesta completa, los principios tampoco. Pero como te has encomendado al Señor, ¿sabes qué hace Dios con tu vida? Cuando te encomiendas, Dios puede hacer que aparezca lo sobrenatural.
Por eso el texto dice, encomienda, vamos a leer nuevamente el 5 y 6. Encomienda al Señor tu camino, busca la dirección espiritual, confía en Él. Y Él ya no solamente hará, sino que actuará de manera precisa, puntual en tu circunstancia. Y el resultado en el versículo 6, hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol del mediodía. Como tienes una causa justa, Dios te dice, tranquilo que yo voy a encargarme. Vamos en el tema de la dirección espiritual. Siguiente principio. Vamos al versículo 7 y dice de esta manera, la siguiente letra del alfabeto. Guarda silencio ante el Señor y espera con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Vamos nuevamente al 7, porque aquí en el principio vamos a recordarle. Primero, que tenemos que dejar a un lado la envidia. Segundo, que tenemos que tener confianza en Dios. Tercero, que debemos de tener la fidelidad. Cuarto, que debemos de tener intimidad espiritual. Quinto, ¿qué debemos tener? Dirección espiritual. Sexto, cultivar la paciencia. Cultivar la paciencia. Porque hay momentos donde has confiado en el Señor, has encomendado, pero nos cuesta entender el elemento de la paciencia. Porque algunos de nosotros queremos que los deseos del corazón sean concedidos, y sean concedidos ¿cuándo? Ya. Dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él, no en ti. ¿En quién? En Él, con paciencia. ¿Qué es esperar en Él con paciencia? Es la espera activa que debes hacer, sabiendo que Dios intervendrá de la manera y de la forma y en el tiempo adecuado y correcto. Hay tres cosas que nos enseñaron a nosotros en el colegio sobre los verbos, y hablaban de tiempo, modo y lugar. Cuando Dios interviene en tu vida, aprende que Dios tiene tiempos, tiene modos y tiene lugares. Dios tiene tiempos, modos y lugares. Así que espera con paciencia en Él. Y espera con paciencia en Él no es otra cosa distinta, sino haz lo que te toca hacer. Pero permítele a Dios que actúe en su soberanía. Y mientras estás con Él, mientras esperas en Él, te aseguro que si la mirada la tienes en Él y no en la circunstancia, el tiempo te va a pasar. Voy a ponerlo de esta manera. Dos tipos de personas entran a un lugar a esperar que sean atendidos para por ejemplo, para recibir una fórmula médica, para ser atendidos en un banco, para hacer cualquier cosa. ¿Correcto? Si hay una persona que entra y su mirada está puesta en que le sea resuelto, y el tiempo pasa, la persona entra en un estado de desesperación, de irritabilidad, y empieza a cuestionar lo que el otro está haciendo. Quizás el procedimiento sea otro. Pero la persona que entra y la mirada no la tiene solo en que le resuelvan el problema, sino que está hablando con alguien que le agrada, que hace mucho tiempo no se ve, que quiere compartir, tú esperas un tiempo y se te pasa el tiempo hablando, y pasa a un segundo plano el ¿qué? El tener que esperar. Cuando tú haces lo que tienes que hacer y cultivas la intimidad espiritual y te estás desesperando, pero vas y esperas en Él, el tiempo que las circunstancias te llevan a pensar en que no se ha resuelto, que no tienes, que no, esto no va a ser, pero te das cuenta que no te ha faltado nada, que lo has hecho todo, que fuiste proactivo, que utilizaste los protocolos, que realizaste, y que lo único que le estás agregando es impaciencia. Entonces, cuando comprendes eso y te deleitas en el Señor, dices, Señor, hice todo lo que tenía que hacer, pero ya que no llega, pues yo voy a pasar tiempo contigo. Y cuando paso tiempo contigo, el Señor va permitiendo que durante ese lapso de tiempo tú recibas otras cosas aún diferentes a las que estás esperando. Por eso dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Y vuelve nuevamente y dice, no te irrites ante el éxito de otros.
Porque es indudable que cuando estás avanzando ves a otros que lo logran y tú no. De los que maquinan planes malvados. Y entonces cerrará esta porción nuevamente con el versículo 8 y 9, que es la otra letra, Ji, que es la otra letra del alfabeto hebreo. Hemos visto 5 letras. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredan la tierra. Finalmente, así como hay que dejar la envidia, hay que dejar a un lado ¿qué? El enojo y la ira. Deja el enojo, deja la ira, porque cada vez que te enojas te conduce al mal. Las emociones negativas y especialmente la ira son un caldo de cultivo para tomar decisiones equivocadas que pueden echar a perder lo que has construido durante días, semanas, meses y años. La ira y el enojo pueden hacer que una persona en segundos desbarate todo lo que quizás durante toda su historia de vida lo ha conseguido. Así que dice, refrena tu enojo. La Biblia dirá, si se enojan no pequen, procuren que el enojo no les dure todo el día, no le den oportunidad al diablo. Abandona la ira, no te irrites, pues esto te conduce al mal. Porque te digo, las personas que tú ves que están prosperando, finalmente, el final de ellos, aunque al principio parezca adecuado, correcto, el final de ese camino será el de la muerte. Pero si tú esperas, Dios te va a dar la herencia, la tierra, lo que te prometió, y lo hará. Y verás la gloria y la manifestación de Dios. Y finalmente vas a poder entender que en el tiempo, en el modo y en el lugar que Dios ha establecido, los deseos de tu corazón serán concedidos con una diferencia. Será un corazón limpio conforme al de Dios. Por eso Dios concede los deseos de tu corazón. Pero durante ese tiempo Dios aprenderá a trabajar con tu corazón. Porque un corazón limpio pide cosas limpias. Un corazón sucio puede pedir cosas limpias con cosas sucias. Un corazón con vacíos emocionales pedirá cosas agradables ante los ojos de Dios y cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Un corazón con resentimiento pedirá un poco de cosas buenas, pero pedirá muchas cosas cargadas de envidia, de enojo, de ira. Por eso finalmente, cuando Dios te da estos principios, te los está dando para que al final te diga, aprobado. Tu corazón es un corazón conforme al mío. Tu corazón es un corazón sano. Entonces ahora te vas a dar cuenta que llegará un momento donde lo único que vas a pedir quizás sean cosas solo que agraden a Dios. Y llegará un momento donde ni siquiera tendrás que pedirle algo a Dios. ¿Sabes qué va a pasar? Llega un momento donde hay coqueteos con Dios y se te cruza un pensamiento por la mente y ni siquiera dices nada y Dios se te aparece con eso. Y Dios te dice, yo sé que no me lo dijiste, pero yo sé. Hace unos años yo estaba orando. Y estaba en un tiempo de oración a las 3 de la mañana. Y cuando estaba orando, y lo digo de una manera muy particular, tenía un reloj en ese momento y ese reloj tenía un pequeño problema, le tenía que cambiar de pila, estaba fallando. Y ese día estaba mirando, la hora, no la puedo ver y a esta hora tenía una dificultad y no tenía bien la forma de mirarlo. ¿Cómo hago? Y solamente estaba metido en la oración, pero se me cruzó un pensamiento y yo, quisiera cambiar este reloj, pero no, ahora no hay forma económica. Voy a mirar más bien si hoy o mañana saco el tiempo a ver cómo lo mando a arreglar otra vez. Pedirle al Señor que me dure un poquito más mientras tengo la posibilidad. Terminé esa oración en ese clamor, era cuando lo hacíamos los lunes, y cuando terminé me llamó una persona y me dijo, Edison, ven, ¿puedes pasar que necesito entregarte algo? Y yo le dije, sí, de pronto hoy no me queda fácil, pero mañana creo que puedo pasar, es más, tengo que pasar por ahí cerca. Y pasé al otro día y me dijo, mira, nosotros estábamos por fuera, estábamos en un viaje y pensamos como en un detalle. Yo finalmente no me he fijado si tú usas o no usas reloj, pero estaba pensando y con mi esposa estamos diciendo, pero un detalle para Edison, algo así. Y pensamos en un reloj. Y hace días lo tenía acá, pero no sé por qué ayer
lo tenía pendiente y dije, no, hay que llamar a Edison que pase. Cuando me lo entregaron, yo le conté a la persona lo que había pasado. Le dije, ¿sabes qué es eso? Y cuento esta pequeñez, porque Dios es el Dios de detalles. Dios es el Dios que cuando tu corazón empieza a limpiarse, no necesitas ni siquiera pedir. Dios lee los deseos de tu corazón, porque sabe que tu corazón ha sido limpio. Pero no es cuestión de que, Señor, yo te pido esto, concédemelo. Dios dice, bueno, vamos a revisar cómo estamos, cómo nos chequeamos en envidia. Bueno, entonces vamos a trabajar un poquito de esto. ¿Qué tal está tu confianza en mí y hacerlo bien, o confías más en ti o en otras cosas? Bueno, ¿cómo está tu fidelidad? ¿Cómo está tu intimidad conmigo? ¿Cómo está tu dirección espiritual? ¿Cómo está tu paciencia? Y entonces cuando chequeas todo eso y falta, dice, listo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a arrancar por esto, pero vamos a seguir trabajando. Y quiero que me cultives la intimidad espiritual. Si la cultivas, yo te voy a decir que va a llegar un momento donde ni siquiera lo vas a pensar. Cuando llegue ese momento, Dios te va a sorprender y te dará los deseos de tu corazón. Y escucha esto, Dios tiene poder más para hacer mucho más de lo que pensamos o pedimos por medio de su poder que actúa en nosotros. Te sorprenderá, te dará cosas inimaginadas. Y voy a decirte algo aún más grande. Cuando llegue el momento de la intimidad espiritual, eso tan inimaginado lo vas a recibir y te vas a alegrar y le vas a decir, Señor, gracias, te amo, te admiro, eres lo más maravilloso, Señor, pero quiero decirte algo. Gracias por todo lo que me has dado, Dios, pero sobre todo gracias por ti, Señor. Gracias porque eres mi deseado. Gracias, Señor, porque no hay nada más importante en mi vida que es diferente a ti, Señor. No hay nada más importante. Cuando llegue ese momento, podrás decir que a quien Dios tiene, absolutamente nada le falta. Y cuando llegue ese momento, sabrás que no anhelas en tu corazón nada más grande que Él. Y sabrás que podrás anhelar y desear muchas cosas altruistas, generosas para ti mismo, para otros, pero dirás, Señor, nada de esto tiene importancia si finalmente el regalo más importante que eres tú no está en mi corazón. Cuando llegue ese momento podrás entender con claridad la frase, Dios cumple los deseos de tu corazón. Cierra tus ojos, vamos a orar en esta hora.